días, hermanos. No una feliz semana, sino una semana santa, una semana en santidad. A veces pasar la semana feliz no quiere decir que fue una buena semana, pero si la semana fue santa, entonces fue una excelente semana, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado eh, viviendo estos días, ¿verdad? Como cada año en nuestros calendarios está establecido que va a haber aquello que se le llama la Semana Santa. Para el mundo es totalmente lo contrario a lo que para Cristo fue esa semana. Cuando una persona piensa en Viernes Santo, piensa en una de las pocas oportunidades que tiene para pasar un tiempo de playa, piscina, familia u otras cosas así, ¿verdad? Para Cristo, pensar en Viernes Santo era pensar en juicios, golpes, espinas, escupidas, latigazos, clavos, cruz y muerte. Eso es, para Cristo el Viernes Santo era el día del sacrificio. Lastimosamente para el mundo, el Viernes Santo es uno de los días donde las personas viven menos en santidad en todo el mundo, en todos los lugares donde se celebra esta Semana Santa. El contraste es totalmente opuesto, ¿verdad? No le debería decir el mundo Semana Santa. Deberían cambiar el nombre en el mundo, ¿verdad? Pero para nosotros, los que amamos a Cristo, es una semana muy, pero muy especial. El tiempo es muy, pero muy especial. Porque recordamos la obra de gracia de nuestro Señor, recordamos su gran favor, su misericordia, la consumación del plan de redención. Es algo muy significativo para los que amamos al Señor. La Semana Santa es algo muy, muy especial. Así que día domingo es un domingo, como le llamamos, de resurrección. Fue el momento que cambió la historia de la humanidad totalmente. El cambio que hubo después del domingo en el que resucitó Cristo es, es un cambio que ya no podrá haber evento alguno que se le compare para la humanidad, porque cuando Cristo resucitó de los muertos, estaba sellando todas las promesas de redención que Él hizo para su pueblo. Con su muerte Él estaba estableciendo ese pacto, un nuevo pacto como lo estamos celebrando con la Santa Cena, dando su cuerpo y dando su sangre por nosotros, pero con su resurrección estaba poniendo el sello de que todo eso estaba aprobado por Dios, que el Dios Padre había aprobado el pacto. Saben, la resurrección es la aprobación del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque por medio de la resurrección Cristo comprobó que todas sus promesas y todas sus palabras eran ciertas, eran verdaderas. Que podemos confiar en cada una de sus palabras. Cualquier persona, hay personas que son muy, muy hábiles y muy capaces y pueden planificar cosas de una manera impresionante, y cualquiera se podría inventar el plan y coordinar ciertos eventos y sucesos de tal manera que termine él mismo incluyendo su propia muerte dentro del plan y que todo le salga a la perfección, ¿verdad? Perfecto, uno puede decir, todo lo que él dijo se cumplió, pero esta persona no podría incluir algo en su plan.
esta persona no podría incluir que Él va a resucitar. Puede incluir todo lo que quiera y cumplirlo hasta el momento de su muerte. Pero después de eso, ya no puede ejecutar nada más. Cristo es el único que planificó en detalle su muerte y que a la vez también planificó su resurrección. Él es nuestro gran Dios, Él es nuestro gran Señor, y por eso estamos aquí hoy conmemorando, recordando, gozándonos en aquella victoria que fue sellada con la resurrección de Cristo. Pero para estudiar para pensar un poco en esa victoria, en vez de ver el Nuevo Testamento, vamos a ir al Antiguo Testamento. Desde el momento donde el Señor había dicho detalles exactos de cómo iban a suceder los eventos que lo llevarían a la victoria. Así que vamos a Isaías capítulo 53. Podemos irlo buscando, vamos a leer todo el capítulo, Isaías capítulo 53, y pidámosle al Señor que su gracia y su misericordia abran nuestros corazones y que el Señor y el Espíritu Santo estén obrando en nosotros de tal manera que la palabra verdaderamente llegue a nuestros corazones y cambie nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tus misericordias son nuevas cada día. Y porque tú también dejaste una promesa. Tú prometiste que cuando tu Hijo saliera de la tierra, cuando acabara su ministerio, Él iba a mandar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros permanentemente. Y has cumplido tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo, nuestro amado Dios, también ha estado con nosotros. Y estamos seguros que Él es el que ha obrado en nuestros corazones para hacernos llegar a nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo haga nuestros oídos atentos, nuestros corazones como tierra fértil, para que tu palabra pueda germinar, crecer y dar fruto, Señor, fruto para ti. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pensemos un poco en la palabra del Señor. Vamos a Isaías capítulo 53. ¿Estamos grabando, Ariel? Sí, ¿verdad? Si alguno en algún momento quiere volver a repasar, pues vamos a tener la grabación para que la puedan repasar, porque me gustaría que este capítulo de la Biblia le pusiéramos mucha atención y seguramente los 40 o 50 minutos que nos tomamos para exponer la palabra del Señor es muy poco para ver un pasaje del calibre de Isaías 53 y la importancia que tiene para nosotros y la revelación de Jesucristo que hay ahí. Así que vamos a ir viendo algunos versículos. Como les digo, no va a ser tan profundo porque me quiero enfocar más en los últimos versículos. Pero quiero que veamos algo que va a preparar ese escenario de esa victoria. Dice la palabra del Señor, Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, la historia del evangelio, la historia del cristianismo, literalmente es una historia increíble. No increíble en el sentido de fabulosa, increíble en el sentido de que somos incapaces de creer. La humanidad es incapaz de creer lo que el Señor dijo de cómo Él ejecutaría su plan y cómo iba a redimir al mundo. O sea, en nuestra capacidad intelectual, aunque el Evangelio es tan claro, es tan fácil de entender a nivel intelectual, pero así como nuestro intelecto es capaz de comprenderlo, hay algo dentro de nosotros que nos hace incapaz de creerlo. ¿Saben? El Evangelio no es que sea incomprensible. El Evangelio es muy comprensible, es muy claro, es muy, muy fácil
de comprenderlo. Lo que es imposible para nosotros es creerlo. Lo podemos entender, en nuestra mente, ahí está, y está claro el Evangelio. Está muy claro. Muchas personas comprenden la obra de Cristo, comprenden quién es Cristo, entienden por qué Cristo murió, saben y están seguros que Cristo resucitó. Pero a pesar de todo ese conocimiento intelectual, hay una parte en el corazón de la persona que no logra, digamos que no logra hacer que lo que está aquí en la cabeza llegue al corazón y sea algo que sea creíble. Y cuando hablamos de creíble, estamos hablando de algo que sea aceptado como parte de nuestra vida. Hay varios pasajes, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, mencionaron estos pasajes en algunos de sus escritos. Por ejemplo, si leemos Romanos 10:16, ahí vamos a encontrar una frase que nos va a ayudar a entender lo que significa quién ha creído. Y si ustedes lo pueden leer junto conmigo, vamos a ver a qué se refiere eso de creer. Dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí es donde entendemos que creer no significa simplemente comprender. Creer no es simplemente comprender. Creer es obedecer, como lo dice el apóstol Pablo en este libro de Romanos, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque cuando una persona verdaderamente cree, entonces obedece. ¿Por qué? Porque cuando creyó el Evangelio, se dio cuenta que el Evangelio es lo mejor que le puede pasar en su vida. Que no hay meta humana, no hay nada que se pudiera proponer en su propia vida que vaya a compararse en absoluto a obedecer el Evangelio, al gozo, la gracia, las bendiciones que trae el vivir conforme al Evangelio, la recompensa eterna que tiene el Evangelio. ¿Por qué? Porque aunque lo comprendemos, no lo creemos. Y eso es lo que dice Isaías en el capítulo 1, versículo 53. Y dice, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y si quieren entender un poco más esa frase, pues también la pueden buscar en el libro de Juan, capítulo 12. Pero no vamos a entrar a todo, porque les digo, no podemos verlo todo. Pero Jesucristo mismo estaba haciendo referencia a este pasaje en Juan capítulo 12 y explica cómo funciona esta frase. ¿Y saben sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ante la imposibilidad de creer, la respuesta para nosotros es la mano de nuestro Dios llevándonos a Cristo. Porque nosotros no podemos, hermanos. Es nuestro Dios en su misericordia que cambia nuestra incredulidad por una fe verdadera y nos lleva a conocer a Cristo. Hermanos, solo nuestro Dios puede hacer eso. No podemos nosotros. Pero la fe, dice la palabra, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, lo que nosotros podemos hacer es escuchar la palabra del Señor. Escucharla y escucharla y escucharla y volverla a escuchar y esperar la gracia y misericordia de Dios que nos va a llevar a Cristo Jesús. Pero el Evangelio, hermanos, quiero decirles, es imposible. No lo podemos creer. Es increíble, o sea, no lo podemos creer. No hay capacidad en nosotros para poder creer. ¿Saben? Si la humanidad creyera el Evangelio, si hubiera capacidad humana de creer el Evangelio, todo el mundo fuera cristiano y todo el mundo viviera para el Señor. Y no existieran los conflictos que existen en el mundo si todo el mundo creyera el Evangelio.
pero no lo podemos creer, aunque se le ha comentado, aunque se le ha explicado a todo el mundo y lo saben intelectualmente, no lo pueden creer, hermanos. Es algo que solo el Señor puede hacer por nosotros. Y vamos a ver qué cosas incluye este evangelio que es difícil para nosotros creer. Vamos a seguir leyendo en Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, el profeta Isaías está incluyéndose. Él no está diciendo y no lo apreciaron. Él está diciendo no lo apreciamos. Porque el mismo profeta Isaías reconocía en sí mismo la incapacidad que había en él de apreciar a esta persona que era el enviado y el escogido de Dios para traer salvación a la humanidad. ¿Por qué era imposible? ¿Por qué la gente no podía creer en él? ¿Saben? Porque la decisión de Cristo de venir a la tierra no fue la decisión de venir como la persona más importante, imponente y más atractiva del mundo. Desde el momento de su nacimiento, decidir nacer entre animales, crecer como un carpintero, caminar como cualquier otro simple mortal. Era imposible creer y era imposible de entender cómo el Rey de Reyes, el creador del universo, iba a llegar a tal bajeza para él, a tal humillación. Pero desde los tiempos de Isaías estaba profetizado que decía de él: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Una vez fui a ver una película, me invitaron a ver una película al cine por cuestiones de recaudar fondos para un muchacho que necesitaba ayuda. La película se llama Hijo de Dios, y era la historia de Jesús. Y la persona que hacía el papel de Jesús, todo el tiempo sonriente, va, aquel personaje de Hollywood con su pelo sedoso, así que le brillaba y todo eso. Y había un montón de mujeres sentadas atrás de mí, mientras yo lo estaba viendo, decían: ay, Jesús, qué hermoso eres, que no sé qué. Y exaltando la apariencia del Jesús que estaban viendo en la película. Pero la palabra dice que le veremos más sin hermosura. Él no vino a destacarse físicamente. Él no vino para que lo admiráramos físicamente. Él no vino para ser atractivo para nosotros. Él vino para servir al Señor. Él vino para ser seguido no por sus cualidades físicas o humanas, sino por quien era Él, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso es increíble, hermanos, esta historia, porque como el Rey soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿quién se va a inventar una historia donde el principal viene a humillarse? Y como decía un escritor, Jesucristo es en la Biblia se encuentra la historia del principal, es el único que da su vida por los villanos y que viene a rescatar a los villanos. Esas historias no salen ni en Hollywood, ni en los cuentos de hadas, ni en los libros. No existe donde el héroe se sacrifica verdaderamente por los culpables y da su vida por ellos. Pero ese es nuestro Dios y ese es nuestro Señor. Vino despojándose de toda su gloria, renunció a que lo viéramos atractivo o hermoso en sus aspectos físicos o en sus cualidades. Él pudo haber escogido ser el mejor músico, el mejor artista, el mejor pintor, el mejor escultor, el mejor escritor, el mejor carpintero, y se negó, se privó de todo eso.
para que no hubiese nada humano que fuera algo por lo que le exaltaran a Él. Él vino como el siervo de Dios, y eso es lo que Él venía a mostrarnos, el siervo, cómo es el siervo de Dios. Vamos a avanzar un poco, hermanos. Versículos 4 al versículo 6. Estamos en Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Cristo estaba anunciado, hermanos. Este pasaje pareciera que fuera escrito después de los evangelios, pero este pasaje se escribió 700 años aún de que Cristo hubiera puesto su pie en esta tierra. Pareciera que fue escrito después, pero en realidad es la perfección de Dios que nos estaba anunciando todo lo que Cristo venía a hacer. Hermanos, Él es el Rey de paz. Él es el Rey de paz. Cristo venía a ofrecer su vida, a hacerse pecado por usted y por mí, para que de esa manera nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Y esa enemistad que había por causa del pecado, venir a clavarla en una cruz para que nosotros pudiésemos tener nuevamente la oportunidad de relacionarnos con nuestro amado Creador. Es por medio de Cristo, hermanos. Él llevó nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, aunque nos apartamos, aunque el Señor sabía que íbamos a actuar de esa manera, por el amor que Él tiene por nosotros, Él decidió seguir con su plan y nunca se arrepintió y nunca se volvió atrás de cumplir con el plan que Él se había propuesto, de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Él murió por nuestros pecados. Lo más grave que hay en usted y lo más grave que hay en mí es el pecado, hermanos. Es algo que no podemos solucionarlo. No podemos hacer nada para limpiarnos de nuestro pecado. Solo la sangre de un cordero sin mancha, puro en su perfección, un ser inocente, un ser eterno, un sacrificio que fuera eterno, es capaz de limpiarle del pecado. Y esa única sangre capaz de limpiarnos estaba en las venas de Cristo. Por eso Él decidió ir a la cruz y derramar su sangre por nosotros. Eso es lo que celebramos, hermanos, esta semana. Que el Cordero de Dios, que también es el Rey de Reyes, dio su vida por nosotros. Pero Él no se quedó ahí, hermanos. La historia no termina ahí. Dice el versículo 7 al 9. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, Cristo vino a dar su vida por nosotros, literalmente a dar su vida por nosotros. Él es el único que estaba dispuesto a dar la vida por sus enemigos y amar a sus enemigos, aún sabiendo que después de su sacrificio iban a seguir siendo sus enemigos y le iban a seguir rechazando y le iban a seguir ofendiendo. Pero es el Rey de paz.
Es nuestro Rey, es nuestro amado Señor. Y se presentó, dice, como cordero delante de sus trasquiladores. Dice que enmudeció, él no quiso decir nada, hermanos. Simplemente dejó que la ira de Dios cayera sobre él, para que el Señor pudiera mostrar misericordia por nosotros y de esa manera salvarnos del pecado, de eso que nosotros no nos podemos salvar de ninguna manera. Así que, hermanos, esta es la historia del Cordero de Dios hasta el viernes, hasta el sábado, digamos así. El Cordero que ha dado su vida por nosotros. Seguramente hasta ese momento todos los enemigos de Cristo celebraban, todos aquellos que lo odiaban seguramente estaban brindando y festejando y celebrando que habían ganado. Quizás todos los demonios estaban haciendo fiesta porque pensaban que habían logrado darle muerte al Rey de Gloria, al Rey de Reyes. Pero ese no era el final, hermanos, ese no era el final del partido, ese no era el final de la batalla. El final estaba por venir todavía. Y lo más impresionante y el momento más importante estaba por suceder. Eso sucedió un día como hoy, hace casi 2000 años. Nuestro Señor venció esa tumba que le estaba reteniendo, venció el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo tomó su vida, derrotando de esa manera el pecado, y venció a Satanás, quien tenía autoridad sobre todos nosotros, haciéndonos esclavos, y por medio de su resurrección nos libró de esa esclavitud y nos dio la oportunidad de ser libres para poder volver a nuestro Creador, para poder volver a tener una relación con nuestro Creador. Así que un domingo en la mañana nuestro Señor estaba firmando la victoria definitiva sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, y siendo declarado verdaderamente Hijo de Dios por medio de esa resurrección de los muertos. Sigamos leyendo en Isaías, hermanos, para que veamos que la historia no termina ahí. Isaías, vamos a ver del versículo 10 en adelante. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren, hermanos, dice, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Hermanos, lo que hacían cuando sacrificaban un corderito era expiar el pecado, era limpiarlo, era cubrirlo, para que el Señor tuviera nuevamente como limpios a aquellas personas. Pero Cristo estaba dando su vida enteramente por nosotros y expiando nuestro pecado. Lo que quiere decir, hermano, es que el Señor estaba limpiándonos de nuestro pecado y nos puede presentar limpios delante de nuestro Padre para que nuestro Padre no nos rechace. Lo único que puede hacer que el Padre rechace a alguien es el pecado. Pero cuando Cristo dio su vida en expiación por nosotros, en ese momento quitó todos nuestros pecados y en ese momento se abrió una puerta para poder estar nuevamente en comunión con nuestro Padre. Hermanos, yo no quiero que se engañe en algo. Isaías 59, versículos 1 y 2, dice que el pecado hace división entre Dios y nosotros. Y que por causa del pecado el Señor nos da la espalda y nos ignora. Cristo dio su vida por nosotros y nos limpió del pecado y nos abrió las puertas para estar nuevamente delante de nuestro Dios. Pero si volvemos a pecar y no confesamos nuestros pecados, nuevamente el Señor nos da la espalda
no para condenación porque somos sus hijos. Nos da la espalda en la comunión. Él resiste a nosotros, sus hijos, cuando caemos en pecado y va a obrar de tal manera que nosotros nos alejemos del pecado. Se lo voy a decir así, hermano, nos va a arruinar la vida. Si como hijos de Él caemos en pecado y decidimos estar en pecado, nos va a arruinar la vida hasta que confesemos nuestro pecado y nos apartemos de Él. ¿Por qué? Porque de esa manera hace que el sacrificio de su Hijo tenga valor y que no sea algo vano para el mundo y para nosotros. El sacrificio de Cristo es valioso para Dios Padre. ¿Saben por qué? Porque Él amó y ama y ha amado a su Hijo. Y cuando lo llevó a la cruz, cuando Cristo se hizo pecado por nosotros, le tuvo que dar la espalda, porque Él no puede tener comunión con el pecado. Imagínense ustedes, los que son padres, están viendo a sus hijos en la angustia más grande y en sus manos está el poder para ayudarles, y en ese momento decir no, se tiene que cumplir el propósito por el cual está pasando eso. Hermanos, yo como padre no lo haría. Si yo tengo el poder de librar a mi hijo de cualquier dolor, yo lo salvo. Pero nuestro Padre nos ama más que lo que nosotros podemos amar a las personas. El amor de Él es inmensurable, no se puede medir, no se puede calcular, y por eso es que decidió que su Hijo muriera por nosotros. A Él le dolió, hermanos. A Él le dolió dar su Hijo. No menospreciemos su sacrificio. No vivamos como que si el sacrificio de Cristo no vale nada. Vivamos como es digno del Señor. Ahora, pero miren lo que dice, ese mismo pasaje dice, después, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué estaba diciendo Dios? Después de que dé su vida, después de ese momento viene la glorificación. Su muerte fue la culminación de su humillación y después de eso viene la exaltación del Padre. Ahora el Padre va a glorificar a su Hijo dándole todo poder, toda autoridad, dándole el juicio a Él. Ahora quien juzga es Cristo. Estamos bajo el juicio de Cristo otorgado por el Padre. Dice el versículo 11, verá el fruto de su aflicción y de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Saben? Cristo va a gozarse. Él padeció, Él sufrió, sabía que le iba a doler, sabía que iba a pasar una agonía inimaginable para nosotros, pero Él sabía que después del sufrimiento venía la cosecha. Cada una de las personas que son rescatadas por su sangre son su cosecha. Es el fruto de su aflicción. La ganancia de Cristo y su gozo es que usted se salve, hermanos. Cristo lo hizo para salvarlos y por cada persona que cree el Evangelio y entrega su vida a Cristo y confía plenamente en Él, el Señor se goza porque está viendo frutos de su aflicción. Y dice el Padre, el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerdan qué estaba diciendo Jesucristo cuando le estaban clavando? Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando por los transgresores. ¿Por qué estaba orando por ellos? Porque sabía que Él iba a resucitar. Y aún ellos iban a ser
beneficiarios de su perdón. Hermano, nuestro Señor no rechaza absolutamente a nadie. Aún los mismos que le crucificaron tuvieron las puertas abiertas para gozar de su amor, de su misericordia. Nuestro Dios no rechaza, hermano, no rechaza a ninguno. Todo el que a mí viene, decía el Señor Jesucristo, no le echo fuera. Así que, hermanos, nuestro Señor y nuestro Padre nos hacen llamado. Y este día, si usted tiene alguna duda de que si es parte de esa cosecha del Señor, este es un buen día, hermanos. El día en que conmemoramos la resurrección de Cristo es un buen día para examinar nuestros corazones y presentarnos delante del Padre y decirle: Padre, examina mi corazón, ve si hay en mí la fe verdadera que me hace creer en Cristo Jesús y me hace dar mi vida por Él. Hermanos, de repente ustedes dirán: pero yo no sé cómo hacer eso. Solo hágase una pregunta, hermanos. ¿Usted ama más a Cristo que su propia vida? ¿Ama más a Cristo que cualquier otra cosa? Y si su respuesta es no, es el momento de decir: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de mí. Sálvame. Límpiame de mi pecado. Y en ese momento el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, va a extender sus brazos y le va a recibir. Y su nombre quedará inscrito en el libro de la vida del Cordero. Como dice Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios es tenerlo con Él eternamente. Pero a todo aquel que le rechace, también tendrá su recompensa, hermanos. Si usted endurece su corazón, si usted rechaza a Cristo, también hay condenación eterna, hermanos. Así como hay salvación eterna, también hay condenación eterna. Todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice la palabra, ya ha sido condenado. Así que, hermano, no rehúse creer en Cristo, no rechace el Evangelio. Crea el Evangelio. Y como dice el libro de Romanos, creer quiere decir obedecer. Obedezca el Evangelio, viva para Cristo. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo celebrará su victoria junto con usted. Ese Cordero, hermanos, está preparando una celebración que va a durar 1000 años. Ese solo es el festejo nada más. 1000 años solo es un puntito en la eternidad. 1000 años simplemente son como cuando nos reunimos a celebrar un cumpleaños y pasamos unas 2 o 3 horas juntos. Para nuestro Dios la celebración dura 1000 años. Lo que el Señor nos está diciendo es que la gloria y el galardón que tenemos en Él, si creemos, si obedecemos el Evangelio, es algo que nosotros no vamos a poder, nunca vamos a dejar de disfrutarlo, hermanos. Nunca vamos a dejar de disfrutarlos. Así que, hermanos, este es el día para creer el Evangelio, este es el día para obedecer el Evangelio. Y si usted está aquí es porque el Señor le ha traído, y si está escuchando esto es porque el Señor quiere tener una relación personal, eterna con usted. Así que, hermano, no rechace el Evangelio, y si quiere hablar en persona, si quiere hablar de cómo puede tener una relación genuina con Cristo, aquí hay varios hermanos que le pueden ayudar. Le podemos ayudar tanto a los caballeros como a las damas. Podemos hablar con ustedes y asegurarnos que tengan una relación eterna y genuina con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que resucitó y verá el fruto de su aflicción. Hermanos, vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos y de esa manera, Señor, dejó evidencias de que todas sus promesas son verdaderas y que podemos confiar plenamente en Él, porque solo Él puede tomar la vida. En Él está la vida. Solo Él la puede quitar y solo Él la puede dar.
Y nosotros anhelamos esa vida eterna que está en tu Hijo, en tu Hijo. Y sabemos, Señor, que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Y que si no tenemos al Hijo, como dice tu palabra, tampoco tenemos vida eterna. Padre, obra en todos los que estamos aquí, Señor. Y ayúdanos a ver en nuestro corazón, Señor, cómo está nuestra relación contigo, para que este día, Señor, estemos seguros de conocer y tener una relación con tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Les pido que se pongan en pie. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús, toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los
santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. ¿Esperan la venida del Señor? Anhelamos, porque somos pecadores y anhelamos su venida para que Él nos transforme a su imagen y semejanza. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Buen día a todos. Saludos a Estela y a Suyapa que están en el Zoom. Y queremos darle aquí la bienvenida hoy a Carlos Eduardo Sánchez. Y por favor se pone de pie. Bienvenidos. También a Silvia Otero, y por favor. Sean bienvenidos, esta es su casa, a ambos. Bueno, ya esta semana las actividades se retoman completamente y empezamos los martes con la reunión de damas, ¿verdad? Siempre a las 7 de la noche aquí en la iglesia. El jueves tenemos nuestro grupo Casa Unido y es en la casa de la familia Troches Erazo. Así que todos los dos grupos a reunirnos ahí en la casa de la familia Troches Erazo. El viernes tenemos nuestro grupo de hombres a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Se les invita a todos los hombres que tengan ese llamado de que nos acompañen el viernes acá a la iglesia. Luego tenemos nuestra reunión general el domingo a las 10 de la mañana y desde hoy estamos avisando que tenemos una reunión especial el 24 de abril. Esta es una reunión de matrimonios, así que necesitamos en ese sentido volver a reactivar los comités que están así en stand-by y esperamos que también los comités que estamos sirviendo permanentemente pues podamos ir creciendo en miembros también, ¿verdad? Lo que se les pide a los que quieran servir es que empecemos a discipularnos, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos nuestras metodologías y el primero que necesitamos tomar es el 1 a 1. Así que si alguien tiene ese sentimiento que quiere servir, es necesario que empecemos a discipularnos para que podamos participar en el servicio. No olvidemos que el día de hoy pues ya se cumplió la buena nueva, resucitó nuestro Señor y gracias a eso pues estamos nosotros perdonados, pero necesitamos obedecer, ¿verdad? Realmente Él nos manda a obedecer y necesitamos crecer, estudiar. No olvidemos ofrendar esa caja que está ahí a la mano izquierda de ustedes, pues es donde nosotros depositamos la ofrenda. En el boletín viene un sobre y ese sobre se deposita ahí. Creo que para el miércoles va a haber otra reunión de planificación
Entonces ahí se les estará comentando. No olvidemos que tenemos allá el cafecito para que podamos compartir un ratito antes de irnos. Muchas gracias. Bueno, hermanos, nos despedimos hoy. Nada más así, no vamos a cantar al final porque ya extendimos todo el... Entonces, bueno, pueden saludarse los unos a los otros. Nos despedimos también de los que están por Zoom y ánimo, ¿verdad? Este es el tiempo de servir al Señor, de conocerle más. Nos vemos a los hermanos que están por Zoom.